Son 12 meses los que llevo sin nombrarte. Es con el tiempo que empiezo. Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista. Pero aquí sigo, a ver si antes del año nuevo lo consigo. Me acuerdo de ti más que de mí. Duele y no puedo remediarlo. Nadie salta así como así, pero es que contigo volé alto. El final no se puede elegir. Doncs, com hem dit anteriorment, avui tenim amb nosaltres a Dàcil Santana. Ella es compositora e intérprete de todas sus canciones, con una evolución progresiva en los últimos años, sobre todo gracias a la versatilidad de su puesta en escena, su esencia tan característica y personal. Es con el tiempo que empiezo a acostumbrarme. Cuenta con 3 EPs ya. En 2015 publicó Abril, en 2017 Desaprender y en el 21 Tanta Vida. Compositora de artistas nacionales e internacionales, ganadora también en los Premios Canarios de la Música 2022 a Mejor Álbum, en los Premios Canarios, ese Mejor Álbum Melódico y Canción de Autor por Tanta Vida, ganadora en los premios Los 40 Principales en Canarias, Mejor Canción del Año 2022 con Arréstenme, y 12 meses, que estamos escuchando de fondo, es el primer single de su nuevo disco, Tengo que decirte, que saldrá en otoño de este 2024. La presentamos ya. Dàcil, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, de unido ya el bagaje que llevas detrás, hija mía. Sí. ¿Sí o no? Sí, ya son unos años, ahí estamos y seguimos a pico pala. Sí. Y muy contenta porque bueno, el trabajo, la constancia y la ilusión, que es lo que mueve el proyecto, y me ha permitido vivir tantas cosas, ¿no? Como las que acabas de decir, por ejemplo, y muchas más. Y muchas más. 12 meses es esta canción que estamos escuchando de fondo, de estilo pop con aires de melancolía, producida por Luis Ferré y compuesta por ti misma, con una evolución progresiva en estos últimos años, gracias a lo que hablábamos antes, a esta versatilidad de tu puesta en escena y tu esencia personal, ¿no? Dàcil Santana, que no se pierde, ¿no? Esa esencia, ¿eh? Y se nota y se va palpando trabajo tras trabajo. Sí, pues se intenta mantener, creo que es lo más importante y lo que tengo muy en cuenta para no perder el sello del cual desde hace ya casi 11 años llevo siendo fiel, ¿no? a ese pop melódico, pero sí que abriéndome nuevos géneros y lanzándome un poco a la piscina, con la evolución que conlleva, ¿no? El hecho de llevar pues ya todos estos años en la música. Pero bueno, manteniendo la esencia, queriendo contar historias y dándole la importancia a las letras, que creo que es algo crucial, y bueno, pues la verdad que va bien, contenta. Oye, yo cuando vi el videoclip yo no sabía nada, pero luego lógicamente me informé y nos informamos un poco, leímos un poquito, y la verdad es que el videoclip a mí me recordaba mucho a Dalí. O sea, la luz, las ramas, el tiempo, ¿no? Que es una... Y luego, pues lógicamente, vimos que sí, que realmente tanto la portada como el videoclip hace referencia un poco a esta obra de arte de Dalí, de la persistencia en la memoria, ¿eh? ¿Cómo surgió la idea? Pues la verdad que fue una idea de Natalia Ortega, que es la directora del concepto de este videoclip, y luego se lleva a cabo con otra artistaza
como es Brooke Sidney de lo audiovisual, ¿no? La directora de grabación. La verdad que, bueno, en cuanto a la composición, ¿no? 12 meses, el paso del tiempo. Todo cuadra. Pues a Natalia se le ocurre que tiene mucho que ver con lo que yo quiero decir en la canción, la letra, con el significado que se le da a la obra de la persistencia de la memoria de Dalí y sus relojes derretidos, ¿no? De símbolos, pues que cualquier persona puede reconocer. El caso es que pues se interpreta y se dice que Dalí en esta obra lo que quiere decir con esos relojes derretidos es que al final con lo que te quedas es con la emoción, ¿no? de la memoria. Y entonces yo quería también, porque con esta canción, al tener algo de nostalgia, pero la producción da luz, ¿no? O sea, es una producción que te lleva más a la esperanza que a la tristeza. Uh-huh. Pues yo lo encajé en la última etapa de un duelo del desamor, donde ya es la aceptación. Y bueno, y tiene que ver con el simbolismo un poco del reloj, de quedarnos con lo que nos generó y sobre todo con lo bonito. Y muchas veces, pues, el tiempo, 2, 3, 12 meses no son suficientes para olvidar a alguien. Entonces, creo que la cura está en cómo esa última página, cómo la cerramos y de qué manera, y quedarnos con lo bueno. Y que a veces pues hay personas que nunca vas a olvidar porque pues han sido muy importantes. Te han dejado huella, ¿no? En nuestras vidas. Uh-huh. Así es. En la nota que nos enviáis, ¿no? de prensa dice: es como cuando estamos pasando por una experiencia dolorosa, pero sería fácil poder reiniciar el corazón a cero sin dejar marca o cicatriz, ¿no? Exacto. Es potente, ¿eh? Es guay, es guay. No. Soy intensa, No, pero digo, wow, ¿sabes? Lees esto y digo, guay, qué guay, ¿no? O sea, es de verdad que... Bueno, y cuando escuchas la canción, cada vez que la escuchas vas entrando más. Y a mí me gusta eso de las canciones, porque lo que es fácil es hacer hoy día haces una canción, ¿no? Y bueno, más o menos todo el mundo, ¿no? Todo el mundo no, pero lógicamente, pues los que tienen un poco de nociones, pues pueden realizar una canción, ¿no? Pero lo que tiene Dacil Santana es que tiene un sello y que además esta canción la escuchas. Para mí, aparte que soy un melómano empedernido y me gusta todo tipo de música. Y lo que consigues es que es una canción que no se hace repetitiva. O sea, es una canción que la escuchas una vez, la puedes escuchar 2 veces y 1000 veces y no te cansas. Y eso es muy difícil. Qué bueno. Ay, pues muchas gracias. La verdad que... No, es verdad. Que eso es muy... Exacto, es muy difícil. Por eso te agradezco que me lo digas, porque lo valoro muchísimo. No, es realmente de agradecer, ¿no? Y de que... Ostras, que los artistas se note, porque se nota que aquí hay un cariño y se note que aquí hay un trabajo detrás importante. Exacto, no te lo voy a negar, o sea, esta canción y como todas las demás anteriores, en estos EPs que nombrabas antes, siempre he tenido y he intentado que cada canción pues tenga un significado, un cuidado, un cariño, ¿no? Uh-huh. Pero especialmente 12 meses, porque sí que he pasado tiempo, sale 12 meses en mayo, y hacía 9 meses que yo no sacaba canciones. Fíjate. Entonces, claro, 2023 fue un año para terminar de crear lo que es el próximo disco, que sale ahora. El proyecto después. En sí, ¿no? Claro, todo. Exacto. El conjunto. Pero 12 meses, pues ya tenía más de un año de composición, o sea, ya venimos trabajando lo que es la producción, además muy quisquillosa con la producción de este tema, porque me parecía importante la emoción que iba a generar, no quería que fuera triste, lo que te comentaba también anteriormente. Y luego el tema del videoclip, pues quise invertir en máxima calidad, aunque otros videoclips por supuesto que también la tienen, pero quería que acompañara la historia y la abrazara bien, o sea, que no fuera simplemente, bueno, pues una imagen
o sea, quería que el ambiente, las luces, como decía, la rama, el reloj, todo muy simbólico y con mucho gusto y con elegancia, y bueno, yo creo que lo conseguimos, porque como me has dicho, pues, el feedback del público y también de otros medios es más me o han menos preguntado bastante por eso. por esto, ¿no? Sí, Sí, es sí, que sí. transmite eso. Además, una buena vibra importante. O sea, es un tema que cala y que además pues te hace aflorar sentimientos, pero buenos. O Mm, sea, a mí esta canción lo que me hace es dejar volar la imaginación ujú, y te hace volar, ¿sabes? A sí, recuerdos positivos, ¿sabes? qué Y, bueno. y eso, y te ayuda, o sea, la música, hablábamos hace poco con otros artistas, ¿no? Y Mm, nos lo decían, ¿no? La música es siempre es el lenguaje del alma, ¿no? Y mm, realmente con la música se puede expresar casi todo, ¿no? Por no decirlo sí, todo. O sea, la música mm, te ayuda y es sanadora. Para mí siempre ha sido sanadora, porque sí, la música te acompaña. O sea, a mí, yo no podría vivir sin música. O sea, la música para mí ni yo. es Mm, vital. O sea, yo trabajo en la radio, pero igualmente me pongo muchísima música porque sí, te ayuda en tus momentos más buenos y en tus momentos tan malos. O sea, ¿cuánta eso es. gente no se va a dormir con música y gracias a la música puede regenerar un poco su día a día, ¿no? O sea, es Mm, regeneradora la música, sí, Dacia. sí, yo creo que la música, al menos para mí, desde muy pequeñita, me causaba ya esa emoción de refugio. Iba de vacaciones con mis padres, ¿sabes? Tengo Sí, muchos sí. recuerdos aquí en Canarias y yo siempre iba con la música. Y, y me di cuenta de que me hice amiga para siempre. Lo que pasa es que sí es cierto que desde ahí nunca pensé dedicarme profesionalmente, o sea, era más bien un hobby, ¿no? Luego Ujú, ya cuando me compró una guitarra a modo de superar un duelo como fue el fallecimiento de mi abuela, ujú. que me desembocó en ataques de ansiedad y demás, Sí, sí. cuando esos temas no se trataban, o sea, yo no sabía ni qué me ocurría y Así me dije es. y me dijeron haz lo que te guste, eso te va a ayudar y tal. Y me compré una guitarra y empecé a aprender buscando los acordes en internet y demás. Y al final a mí la música me salva, o sea, me salvó Ujú. y lo sigue haciendo porque es una forma de expresar y sobre todo de hacer que quien lo escuche pueda conocerte y también pueda sentirse identificado de alguna manera, también le abrace, ¿no? A sus emociones, a su día a día. O sea que me parece que la música es maravillosa, la verdad. Sin duda que sí. Mira, déjame poner un poquito también de este tema que Sí, ahora que hablamos de emociones tan bonito de por si hay quien no la conoce. ¿Qué te parece? Ponemos un poquitín. vale, Preciosa. sí. Dice que cogió mi mano, ella nunca me ha soltado. Su raíz llevó por siempre. Se hace corta. Esta canción se hace Sí, muy corta, chica. es un poquito corta. La quiero más Es larga que esta canción, hija, que se hace muy esta corta. canción, sí, tiene 2 minutillos nada más, porque bueno, es una canción Preciosa. hecha para Es un en caramelito. principio Esta canción es un enfoca. caramelito. Esta canción es totalmente lo que, bueno, no creo que todavía lo transmita porque es tanto el amor que siento por mi tierra y por las Islas Canarias, en concreto Gran Canaria, porque soy de Gran Sí. Canaria, pero somos todos los canarios tenemos muy una conexión con la tierra y con la raíz muy fuerte. Ujú, Entonces quise, creo que lo conseguí en gran parte, dejar constancia en esta canción por si hay quien no la conoce y que no es una canción enfocada hacia el canario en sí, porque el canario ya lo va a entender y ya la conoce, es para quien no la conoce y ujú. entonces generar
como, mira qué bien se siente aquí, oye, ven y disfruta de esto porque es un paraíso y la verdad que tenemos mucha suerte quien nace aquí de ser de aquí. Oye, yo no sé qué tienen las Canarias, pero sí. persona que pasa por el programa de Canarias, o sea, sí, adora a su tierra de una forma tan intensa que es sí, de admirar, o sea, de verdad, de verdad. Sí, no sé, es inexplicable, la verdad, porque además es un sentimiento de eso, es que somos todos, todo canario, canaria que puedas conocer, ya esté lejos de aquí, de la tierra, es no sé, una conexión que no, hombre, que sí que todos lo tenemos, ¿no? Con nuestra raíz, pero es como que aquí es eso, de la palabra es muy intenso, ¿sabes? Pues oye, muy intenso, como también esta canción que estamos escuchando de fondo que se llama Me sabe la vida. ¿Qué te parece si la escuchamos también un poquitín? Venga, vamos allá. Cómo me sabe la vida, cómo me sabe qué buena es tu compañía, que desde aquel día cambiaste mi suerte. Cómo me sabe la vida. Un tema pues más movidito, un tema pues que es más veraniego, ¿no? Más fresquito, sí, eso es. Que también, oye, sí, entra súper bien, ¿eh? Bueno, la verdad que es necesario también tener temas como este que desprendan optimismo, positividad, es necesario. Uh-huh. Y en los conciertos además es un tema muy divertido donde el público canta, baila y lo pasamos genial. Oye, ¿y el disco qué? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? El disco, pues posiblemente no hay fecha todavía como tal, pero sí que quiero que salga a finales de octubre o noviembre, uh-huh, como ya muchísimo, porque bueno, a falta de algunos flequillos y de alguna producción que todavía hay que terminar, ya en su totalidad está casi listo. Lo que pasa es que, bueno, otoño, aparte de ser mi época y uh-huh, mi mes de octubre, que es cuando yo nací, es un... Tu mes fetiche. Sí, es una época del año que especialmente me gusta mucho. Y bueno, y porque, bueno, se vuelve a reiniciar el año ahora en septiembre y un poco también de manera inteligente es una buena fecha para lanzarlo, así que... Nada, queda muy poquito. Ahora sí es verdad que el día 26 de julio sale un nuevo single que se llama Una cumbia para olvidarte. Ah, mira. También un tema muy fresco para el verano y para disfrutar de los conciertos. Así que nada, tuve la oportunidad este sábado en el Gran Calais Fest, uh-huh, uno de los festivales, bueno, el festival más grande de Canarias. Sí. De poder cantarlo y estrenarlo allí. O sea, que un lujazo. Estoy brutal, estoy súper contenta. Oye, vivir de la música es complicado, ¿no? Sí. O sea, y una cosa que siempre reivindico desde el programa es que, sí, por favor, demos cabida también a los artistas que están creciendo y que están haciendo propuestas como, por ejemplo, la tuya, Dacil, que son, vamos, de primera calidad, de primer nivel. Y que, gracias, oye, yo creo que también lo que tenemos que hacer es, de nuevo, porque pones sí, la radio y muchas veces siempre suena ahora, yo no quiero criticar, ¿no? Lo mismo, o sea, el mismo, sí, ya sabemos, ¿no? Sí. El mismo estilo musical, ¿no? Los mismos riffs, los mismos acordes, y dices, ostras, demos un poco de cambio también, simplemente variedad, ¿no? Para que antes yo me acuerdo que había más variedad en la radio. Ahora tú pones la radio y oye, vas viendo y dices, ostras, pero si todo suena igual, ¿no? O sea, ¿sí o no? No sé si tú compartes un poco mi misma opinión. Sí que comparto que se le está dando espacio en gran cantidad a este estilo musical. Uh-huh. Y que quizás pues la industria de la música debería plantearse el abrir un poco de espacio para otros
o por lo menos darle el mismo bombo, porque sí que lo hay, o sea... Oye, que el abanico es muy grande, claro. Exacto, hay artistas que están petando estadios y no son reggaetón, aquí está. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, se está poniendo el foco sobre todo en este estilo musical, pero quien solo quiera ver este foco, evidentemente va a pensar que no hay nada más. Yo soy de las que curioseo e intento conocer a artistas nuevos casi todas las semanas, y yo creo que bueno, pues hay personas que solo pues escuchan lo que dan las redes sociales o las radios, y ahí es donde a lo mejor está un poco este problema. Pero sí, hace falta espacio, hace falta... Y programas musicales también en televisión, que siempre lo decimos de aquí, lo reivindicamos, porque, oye, ves televisión y, ostras, nuevos artistas, antes había un montón de programas de televisión, que siempre lo decimos aquí, que se da oportunidad a los artistas, de tanto emergentes como no, porque hoy día es que ya no sabes ni qué artista ha sacado disco casi, ¿no? Porque no sale en televisión. Hay demasiado, ¿no? Lo que pasa es que ahora la música es rápida. Es que se consume en un momento. Sí. Exacto. Entonces también es muy frustrante y es complicado de gestionar el hecho de que te pases tanto tiempo preparando una canción, un trabajo con un concepto, con una visión. Sí, y salga un viernes y el lunes esté caducado, como quien dice, ¿no? Es muy fuerte, Entonces, es muy, sí, a veces desgasta, bueno, a veces mucho. Desgaste, siempre claro. Desgasta y bueno, lo que pasa que creo que hay que intentar, o yo intento agarrar la ilusión del principio, donde uno no mira números, no mira nada, y disfrutar del viaje a donde nos lleve y dejar de darle tanta importancia a eso, ¿no? Pero es verdad que, hombre, inviertes en un proyecto, pues intentas que, ¿sabes? No voy a negar que uno intente recuperar como mínimo lo que inviertes, ¿no? Hombre, que menos. Claro, y que llegue a muchísima gente y, bueno, pues eso es así. Quien diga que no, pues yo creo que no. No, es así. Mira, al final no deja de ser un trabajo, un negocio, aunque la parte de negocio siempre es la fea, pero aquí en Pekín, o sea. Así es. Entonces, bueno, eso es así. Sí. Mira, déjame poner un poquito de buen rollito con este Arrésteme que hablábamos antes, que es esta cumbia tan chula, que suena así de bien. La suerte en mi presente, tú eres así. Arrésteme, he sido yo la que olvidé y retirado su corazón. Arrésteme, he sido yo la que olvidé y retirado su corazón. No, taratata, taratata. Esta canción transmite un buen rollismo espectacular, chica. Es verdad, te dan unas ganas de moverte, de estar, bueno, del fresco, de estar ahí en la playita. De salir de fiesta, que sí? también. Sí. Ya me has leído la mente. Me estoy viendo ahí una playita paradisíaca, tomando un daiquiri. Con una ¿sí copita. O no? Una la copita. Es súper necesario. Sí o no, fresquita, que entra fabulosamente, con los colegas ahí, pasando la noche, riendo, gozando. Sí, además el video acústico, no sé si lo has visto, pero si no, es justamente acabas de escribir dónde se grabó el video acústico. Es que es en brutal. Un sitio cerca de la playa, en un local como muy caribeño. Sí. Y nada, lo has enfocado muy bien. No, es que se tiene, oye, un toque así de mar, ¿no? Tiene un toque, bueno, de Canarias, ¿no? ¿Qué más te quiero decir, no? ¿Qué más podemos decir? La verdad. Es divertida, es fresca, divertida y bueno, la letra al final tiene un trasfondo bastante importante donde se habla del empoderamiento de la mujer, del feminismo, o sea, al final está hablando, arréstenme si yo no puedo sentir lo
no me puedo sentir libre, ¿no? De cambiar, de dejar a la persona con la que estoy, pues si me va a criticar, pues oye, si no te quiero, adiós, ¿no? Al final las mujeres sufrimos mucho, pues sí, pues esas opiniones y esos prejuicios de con el quién qué dirán. estás, por qué, el qué dirán exactamente. Qué triste, eso me pone un poco enfermo. Pero no, tenemos que ser positivos, mirar para adelante y decir, oye, aquí está Dacil Santana y la verdad es que nos ha encantado muchísimo hablar contigo hoy, porque el tiempo ha pasado volando, hija mía. Hemos empezado a hablar de aquí, de allí y aquí, no sé qué pasa, que el tiempo vuela. O sea, parece que hayan pasado aquí no 12 meses como la canción, pero oye, parece que han pasado 12 minutos y ha pasado casi media hora, hija mía. Imagínate, o sea, no, el tiempo... Pues que nos lo hemos pasado bien. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien contigo charlando, Dacil. Muchas gracias. Recordar a la gente que nos está escuchando que puede seguirla a través de las redes, ¿no? Buscando Dacil Santana. Sí, todas las plataformas. En todas las plataformas podéis ir degustando este 12 meses que pronto pues se convertirá en este álbum que estamos esperando aquí, como decimos aquí, con candaletas, candaletas, que estemos esperando aquí con muchísimas ganas y la verdad es que solo desearte muchísima suerte en todo lo que hagas. Gracias. De verdad, Dacil Santana, un placer. Muchísimas gracias, ha sido un placer este ratito contigo, gracias. No hay lugar más triste que verme sola entre tanta gente. Me costó muy caro tanto amor. Sentir que nada me quedó fue por quererte más de lo que me quiero yo. No sé mis besos que llevo sin nombrarte. Es con el tiempo que yo empiezo a acostumbrarme. Casi te olvido.